Buenas tardes, estamos en Panorama TV, justamente en Zoom, y tenemos una programación importante hoy para todos ustedes. Este es Panorama TV. Bienvenida a la psicóloga que nos acompaña en esta tarde. Y por todo lo que está pasando actualmente, justamente nosotros como parte de esta programación, queremos decirle que hoy tenemos un tema muy importante. Sí, ella, la psicóloga, por supuesto, que nos acompaña en esta tarde, es graduada en la Universidad de Guayaquil. Sí, ha tenido una experiencia bastante importante en lo que es como colaboradora de el Ayuntamiento o Alcaldía de Sonora, Hermosillo, México, en prevención del delito. Tiene 15 años de esta forma, aprobando su profesión con mucha experiencia, en la cual puede darnos contribuciones hoy en el tema de violencia de género en Latinoamérica. Ciertamente es un tema bastante interesante. ¿Por qué? Porque muchas personas se cohíben y no declaran estos problemas abiertamente, tienen muchos problemas. Isa, bienvenida, psicóloga Mariuxi. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Muy buenas tardes. Realmente para mí es un placer, un gusto. Y sí, actualmente estoy trabajando en dos clínicas donde me han ido casos de violencia. Actualmente también estoy siendo colaboradora para México, o sea, todavía desde el año pasado hasta este año, según en curso, vamos a seguir dándoles cursos de capacitación a la gente que está allá. Obviamente todo pues vía internet, satelital. Y pues sí, hay bastantes casos en lo que se tiene que ver con lo que es violencia de género. Hablando de toda Latinoamérica, porque México está incluido con todos los países de acá, de lo que es América del Sur. Entonces, imagínense, por ejemplo, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, habla de que prácticamente tenemos 1 de cada 3 mujeres que a nivel de toda Latinoamérica está padeciendo de violencia. Imagínense, 1 de cada 3. Entonces, el porcentaje es muy alto. Estamos hablando de un 35% aproximadamente. Y esto hace que, pues, realmente haya focos de atención, o sea, como que en rojo. Y es más, si podemos decir, el país de Ecuador, o sea, el país donde estamos en Ecuador, es el segundo, el que ha puesto atención a casos de violencia para prevenir, porque el primero es México. O sea, algo interesante que pues admiro también de ese país, porque han puesto en primer lugar de poder prevenir, ayudar u orientar a toda la población referente a este tema. Y bueno, o sea, podríamos hablar mucho aquí, pero pues bueno, voy a esperar sus preguntas. Perfecto, muy bien, gracias. Mario, sí, aquí tenemos una estadística interesante, sí, en encuestas, ¿verdad? Las mujeres que habían sufrido los 12 últimos meses, que han sufrido de pronto algún golpe emocional, ha sido debido al agresor. ¿Sí? La pregunta sería, una persona o una mujer en este caso, ¿se ve grandemente afectada si es golpeada físicamente y de pronto eso le afecta emocionalmente en la parte familiar y en la parte también de la mujer? En este caso, una de las estadísticas indica que Ecuador en sí tiene un buen porcentaje en la cual se permite, de pronto se ve este problema. Claro, o sea, hay porcentajes basados en lo que es la constitución del Ecuador, ya que también pues obviamente da ciertas estadísticas. Si hablamos de lo que es la violencia psicológica en sí, está un aproximado de un 53% para arriba. O sea, estamos hablando de un porcentaje muy alto. Asimismo está la violencia física, que está en 38% igual, hacia arriba. Y pues la violencia sexual, que no se queda atrás, que está en un 25% hacia arriba. Entonces es como que todo va ascendiendo. En lugar de descender, prácticamente está que se dispara, o sea, los números. Y nosotros vemos que sí, o sea, lo que es la violencia física, claro que trasciende demasiado, porque obviamente a nadie le gusta ser maltratado. O sea, hasta ahora yo no he visto a personas que digan, sí, me gusta el maltrato, a menos que sea obviamente ya hostigado, instigado desde criatura, desde niño.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona es violentada físicamente, lo que hace es, primero, su autoestima se merma, es decir, baja. Todo lo que te está a su alrededor, su entorno, va a pensar que es de un grado mayor de no querer, de que no la estiman, de que no la aman, incluso piensa que el mundo es hostil, ¿ya? Y de que no va a haber más nadie que ame a esa persona. Por esa razón es que muchas, especialmente hablando de mujeres, porque también se ha visto casos de violencia en hombres, o sea, no es que vamos a excusar, por eso se llama violencia de género, no es que vamos a excusar el asunto de que los hombres también padecen de violencia, porque sí, sino que el porcentaje es más alto en mujeres. Por eso es que se hace este estudio. Entonces, claro, todo lo que tiene que ver con lo físico, especialmente, tiene una trascendencia importante, sobre todo que los niños están viendo esto. Y cuando lo ven, es como un círculo vicioso que se va repitiendo. Y si no lo rompen, o sea, alguien si se atreve a romperlo, es decir, a cortar con ese círculo, se deja de ejercer la violencia de cualquier tipo. En este ámbito, pues la violencia física. Perfecto. Hay un 29,8% de mujeres que son afectadas en lo que es Guatemala, producto del exceso de alcohol. Y bueno, no se puede decir solamente exceso de alcohol, sino una persona pasiva también que toma alcohol puede alguna vez en su vida golpear, en este caso a su esposa o a su prometida o a la novia. Y hay un 53,4%, y esta es una estadística que no es tan antigua, o sea, es casi actualizada porque en periodo más o menos del 2018-2019 se ven estas estadísticas que van creciendo y hay un 53,4% que se mira a Ecuador como uno de los países en donde el alcohol afecta muchísimo en lo que es el trato familiar en cuanto a poder tratar a su contraparte, en este caso a su esposa o a sus familiares. Entonces, ¿será que el alcohol cumple un papel preponderante, negativamente, por supuesto, en la actitud, en la forma de tratar entre el esposo y la esposa? Claro, también tenemos que ver que, hablando del alcohol y todo tipo de droga, pero si hablamos del alcohol, que es una droga aparentemente sí, ilícita, mucha gente dice, no, a mí no me hace daño, un ejemplo, ¿no? Porque he escuchado así pacientes que me dicen que el esposo les dice eso, a mí no me hace daño una copita, pero el asunto es que no va con copita y copita, sino que se va de largo, o sea, y empieza a ingerir, y obviamente sumado con el carácter de esa persona, es decir, la forma de ser, y simplemente explota. Está evidenciado que en la mayoría de los casos que son bebedores alcohólicos empedernidos, porque vamos al asunto de los alcohólicos sociales que pues solamente por ahí una y pues no pasa nada, pero también debemos ver de esos que se van de largo y no miden nada, no miden consecuencias. Entonces ahí es cuando estamos al borde del descontrol. La mayoría de pacientes que he tratado me dicen, no, es que él no sabe controlar. O hablando de mujeres también, porque he tenido esos casos. Es que ella no sabe controlar y empieza con las malas palabras y empieza con el maltrato, se desquita con los hijos. ¿Y todo por qué? Porque prácticamente el alcohol es una droga que incentiva a cualquier acto de violencia. Si no se tiene control, yo le digo a mis pacientes, si no se tiene control, ¿para qué toma eso? Pero la persona pues obviamente no tiene esa importancia. ¿Por qué? Porque no le importa ni a sí misma, peor le va a importar a la familia. Y volvemos a recalcar, como les dije en un principio, el asunto aquí es la autoestima, cómo la tenga la persona. Entonces, yo no digo que los alcohólicos tengan baja autoestima, pero la mayoría de los que son golpeadores y que beben, pues tienen autoestima muy baja, porque nadie se merece un maltrato, pues, y nadie se merece escuchar palabras ofensivas y situaciones que pues estarían fuera de contexto. Perfecto, Mauricio, muy bien. Qué bueno que podemos tener esta información y que puede ayudar muchísimo a muchas personas a poder prevenir. ¿Por qué la importancia es de acá prevenir? Bien, ¿qué función debería cumplir entonces los países de Latinoamérica para identificar tempranamente este tipo de agresión? Especialmente la violencia de género en Latinoamérica, que es lo que estamos tratando hoy en el programa de esta tarde. Mira, realmente, bueno, sus preguntas están muy buenas. Latinoamérica en sí debería, todos los países, te digo, está el asunto de que Ecuador, Colombia también, hay que reconocer que Colombia también está dentro del asunto de la prevención.
como les nombré hace un momento, México, pero no estoy diciendo que el resto de países no lo esté. Lo que hace falta son programas de prevención, tú lo has dicho, o sea, el asunto de prevenir, pero prevenir ¿qué cosa? O sea, sabemos bien qué es la violencia de género, pero ¿de dónde? O sea, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Aquí tiene que ver mucho el asunto, como le digo, programas. ¿Y qué son los programas? Programas prácticamente son como esos planes estratégicos que se ponen en las escuelas, o sea, ¿dónde lo voy a hacer? En las escuelas, que prácticamente deben ser los pininos, o sea, la iniciativa, lo primero. Los niños, si son dirigidos u orientados en que deben amarse a sí mismos, en que deben quererse, respetarse, es decir, deben tener valores. Suena algo así como que muy, tal vez, que no se debería nombrar. Hay mucha gente que dice, ay, ¿por qué estás nombrando los valores? Que eso no debería ser. Yo le digo, los valores tienen, sí o sí tienen que darse y vivirse. ¿Por qué? Porque si hablamos del respeto, de la libertad, del amor, y bueno, van a encontrarse un número de valores, honestidad, etcétera, responsabilidad y demás. Entonces, no tendríamos que estar hablando de esto, no tendríamos que estar hablando de la violencia. ¿Por qué? Porque desde casa se está previniendo. O sea, no le vamos a echar la culpa a las escuelas, no le vamos a echar la culpa a la sociedad. Todo viene desde casa. Y si en mi casa o en la casa de los niños no hay una buena prevención, obviamente, ¿qué podemos esperar? Por esa razón es que a veces el Estado gasta más en cuestión de lo que es prevención, o digamos ya cuando ya se ha cometido el asunto, o sea, de ir y hacer algo en cuestión de juicios, etcétera. ¿Por qué? Porque no se ha previsto esto desde la casa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Programas en los que ya, bueno, si ya algo sucedió algo, o si está por suceder, o sabemos bien que hablamos de una población a nivel de todo el país o de toda Latinoamérica, que hay indicios altos de violencia, porque según la OMS, dice que a nivel, sí, como les dije, en Latinoamérica hay bastantes casos de violencia. Entonces, vamos a prevenir desde las escuelas, a prevenir desde, qué sé yo, las guarderías, desde instituciones que pueden ser de pronto en parques, municipalidades, etcétera. Pero que la gente escuche de que hay cosas que se deben y cosas que no se deben hacer. Usualmente a la gente no le gusta que le prohíban cosas. Entonces, por esa razón es que es la prevención, ¿ya? Y la prevención me dice a mí, bueno, yo como persona voy a prevenir ¿para qué? Para que mi persona, para que mis hijos, para que mis primos, para que mi familia estén cubiertos y no haya más índice de violencia. Y no voy a ir a la violencia o no se va a ir hasta la violencia si la persona se respeta a sí mismo y respeta a los demás. Y vuelvo, repito, los valores tienen que estar de la mano, aunque suene algo tal vez muy antiguo, pero créanme que eso se está utilizando hasta ahora, también aquí en Ecuador, bastante en lo que es México y Colombia. Están yendo desde el punto de vista de los valores. Y pues realmente es un acierto bastante genial. Perfecto, continuamos con el programa. Como la entrevista es grupal y nos quedan pocos minutos, un interesante programa. Continuamos con Angélica. Bienvenida, Angélica, por estar en esta tarde, y a Stevenson, que nos acompaña en esta linda programación. Muchas gracias, Alfonso. Mi querida María, estoy muy de acuerdo con usted porque la violencia contra las mujeres también tiene consecuencias generacionales, porque las mujeres son objetos de actos violentos y sus hijos sufren. Pero yo quisiera saber de qué manera se manifiesta el maltrato contra las mujeres en estos países de Latinoamérica. Bien, en lo preciso es la violencia psicológica, que prácticamente hablamos de humillaciones, ¿ya? Maltratos en cuestión, todo lo que tiene que ver emocional, como cuando se instiga a alguien, ¿ya? Y dices, tú no sirves, no vales, eres buena para nada, o en cuestión económica, yo no te voy a dar dinero, no te voy a mantener, tú eres una burra. Disculpe que diga todas esas palabras, pero son palabras que usualmente ofenden a la persona, que dañan su integridad, que la autoestima la bajan hasta los suelos. Y después ahí vemos esas personas que son dependientes emocionales o que ahora les están llamando tóxicas. ¿Sí se han dado cuenta de esa palabra que está de moda? Que dice, ay, eres tóxico, eres tóxico. Pero eso tiene mucho que ver cómo la persona le han hecho desenvolverse desde pequeño. Si hablamos de esas mujeres que han sido maltratadas, han tenido sus hijos que han visto eso. Entonces, son esos hijos que tal vez ahora ya son adultos y que están viéndose contra la pared
de su actuación, de su comportamiento, que para ellos aparentemente es normal, pero están prácticamente enseñando que psicológicamente no están bien. Entonces vemos a esos adultos frustrados, esos adultos que tratan mal, y a veces me dicen, cuando han ido a mi consulta, mire, yo quiero cambiar, pero no sé cómo hacerlo. Yo sé que esto viene desde que soy niño, desde que soy niña, pero créame que se me ha hecho muy complicado, muy difícil, porque es lo que yo he vivido desde la infancia. Y tiene razón, o sea, si hablamos de una persona de 30 años, 35 años, al haber vivido maltrato psicológico, mucha gente dice, oh, no, que el golpe tal vez duele menos que un maltrato psicológico. Obviamente, si hablamos en cuestión, si ponemos en balanza, no podemos decir que el uno duele más que el otro, pero lo que sí podemos decir es que, obvio, como cada quien tiene su forma de ser, su carácter, entonces vamos a ver que el maltrato psicológico trasciende, si hablamos trasciende de generación en generación. ¿Por qué? Porque eso está en la mente, ¿ya? Y si hablamos, está el otro, el factor psicológico. Sí, dígame. Mi querida Mariux, ¿usted cree que... No, sí, lo que pasa es que yo quisiera saber si privarle totalmente de todo ingreso económico para que una mujer pueda sostenerse, ¿se considera maltrato hacia la mujer? Claro que sí, claro que sí. ¿Saben por qué? Primero, porque si se está hablando de una mujer que no trabaja, que es la mamá de los hijos de la persona que se desenvuelve en el hogar, entonces, si la persona no tiene cómo hacer para poder desenvolverse y dar la comida bien, yo me he encontrado con pacientes, créanme, una cosa sorprendente, es como de no creer, que me dicen, ¿sabe qué? Yo tengo que vérmelas, ¿cómo hago para conseguir para la comida? Yo le digo, ¿qué? ¿Su marido no le da? Me dice, no, me da cuando él le da la gana, pero eso sí, me exige que yo tenga la comida. Entonces, si yo no la tengo, me castiga, me pega. Entonces, como sea, esa persona obviamente va a tener ese terror, ya hablando de cuestión psicológica y física, porque va a ser maltratada físicamente. Entonces, cuando yo hablo de cuestión económica, hay que dar, o sea, si es que se puso con alguien, se casó con alguien, se unió, como quieran llamarle, obvio que si la persona que está llevando la batuta económicamente no prodiga, no da, entonces, ¿qué se puede esperar? ¿Ya? Entonces, sí hay que dar económicamente para que no haya este tipo de problemas. Buenas tardes, psicóloga. En primer lugar, agradezco la entrevista. Si es muy cierto, Latinoamérica tiene un índice tan alto y tan completo en este tema. ¿Cuál es la forma adecuada para actuar ante estos actos de violencia? Bueno, como ya les dije en un principio, es la prevención, ¿ya? La prevención tiene que sí o sí darse dentro de lo que es cabida, sobre todo en el hogar, sobre todo, como les digo, en la institución, en las escuelas, donde sea que se vaya, hay que prevenir. Y prevenir, la palabra prevenir está más que clara, es decir, hacer un anticipado de. O sea, si yo ya me voy al asunto de que anticipo, entonces eso ya no se va a dar. Voy prácticamente a prepararme para que no suceda. Educación, más que todo educación, porque mucha gente lo hace por ignorancia. O sea, por ignorancia, porque piensa que su mundo es así, tiene que ser así, y es el mundo que han crecido, el mundo de violencia. Claro. Hablando un poquito de política, para terminar la entrevista, ¿qué tipo de ley podemos ajustar para eliminar la violencia de género? Bien, si hablamos de política, en los artículos de la Constitución, prácticamente vemos al artículo 11, 66, 75 y 78, que hablan sobre esto, sobre la violencia de género, sobre la violencia en sí. Yo pienso que más no es tanto ajustar, sino más bien de pronto colocar algo como programas a profundidad, o sea, trabajar en sí para tener las personas adecuadas, porque a veces lo que pasa es que ponen a personas que tal vez no saben, no están empapadas del asunto, que no saben exactamente cómo sobrellevar o hay profesionales en sí que tal vez, vamos por un ejemplo, son psicólogos pero no han llevado esta área. No sé si me explico, o sea, no tienen la experiencia, no tienen el asunto de saber llegar a las personas que han padecido de esto. Entonces, es más que todo buscar a los profesionales peritos, digamos, o sea, que realmente han tenido más que experiencia, hayan tenido como que hayan abrazado esto,
¿ya? No que lo hayan vivido ellos, sino más bien que hayan tenido este tipo de pacientes para poder decir, voy a tratar de sacar a estas personas adelante y por los conocimientos no voy a cometer tantos errores. Entonces, más que todo eso, ¿ya? La búsqueda de profesionales adecuados, la programación específica y que pues esto más que todo sea un trabajo en común, no solamente de psicólogos, sino de trabajadores sociales, de médicos, de enfermeras y de todo lo que tiene que ver pues para poder salir adelante en este ámbito, en este punto. Psicóloga, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero igual dar las gracias por esta gran entrevista y esto será hasta la próxima, público televidente. Muchas gracias, Mariuxi. Que puedas seguir adelante con tus sueños y toda la profesión. Ustedes lo pueden contactar en YouTube y otras redes sociales. Gracias por acompañarnos en esta tarde de la programación con el tema Violencia de la Mujer en Latinoamérica. Que la pasen bien. Gracias.